Continuamos en este ciclo de entrevistas de la agencia de noticias DERF de www.derf.com.ar. Estamos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe. Nos visita aquí en estudios quien es secretario general de la CTA en la provincia de Santa Fe. Me refiero a José Testoni. ¿Cómo estás, José? Gracias Bien, por venir. bien, bien. Y maestro de escuela. Maestro de escuela también. Por supuesto. También. Lo que más me llena de orgullo. ¿Eso es lo que te enorgullece? Por supuesto. Bien. Toda la vida. Se realizó la semana pasada la Cumbre de los Pueblos, de alguna manera como una respuesta a lo que sucedía acá en la ciudad de Santa Fe, que era la cumbre del Mercosur, con todos los presidentes. Vos me explicabas que no era una contracumbre. No, claro. Era una agenda distinta en todo caso. Exacto. ¿Qué tal estuvo eso? No, muy bien. Primero hay que decir que desde lo organizativo convocábamos las centrales y organizábamos las centrales. La CGT Santa Fe, locales, ¿no? La CTA de los trabajadores, bueno, yo represento, la CTA autónoma también de acá de Santa Fe. Estuvo también FESTRAN, que es una federación provincial de 50 y pico de sindicatos. Y que puso la sede. Sí, claro, con toda la capacidad organizativa que tienen y la experiencia que tienen. Y también, obviamente, APYME. APYME también como central de pequeños y medianos empresarios que tienen mucho que decir en este tema de las negociaciones multilaterales del bloque regional Mercosur. Lo organizativo muy bien, quiero decir. Es decir, fue un acierto hacerlo ese día, fue un día martes, pudieron participar. Nosotros estimamos más de 1.500 compañeros, porque solamente se acreditó para las comisiones de la mañana y ya a partir de las 4 de la tarde era abierto. Y ahí hubo un recambio muy grande de compañeros y estimamos, o sea, no sabemos a ciencia cierta todos los compañeros que estuvieron, pero estimamos, siempre estuvo lleno. Y para llenar FESTRAN tiene que haber 1.000 personas. Hay gente que efectivamente se retiró al mediodía, a las 2, a las 4 de la tarde, y eso siempre estuvo lleno. Así que, para decir 1.500 compañeros, con un nivel de participación altísimo, muy, muy atento. O sea, efectivamente las comisiones que funcionaron, los compañeros estuvieron escuchando, participando, preguntando, haciendo consideraciones. O sea que realmente, para hacer una actividad que principalmente nucleó a compañeros de la ciudad de Santa Fe y la región, aunque también hubo compañeros de toda la provincia y de todo el país y de otros países hermanos, principalmente el 80% éramos compañeros de aquí de la región. Bueno, el desafío que teníamos era este, ¿no? Abrir esa ventanita a los problemas regionales y globales, que a veces nosotros están enfrascados en nuestras propias reivindicaciones, nos queda como tapada, ¿no? Cada sector de los que estuvimos convocando, organizando, participando, tenemos nuestros propios problemas y bueno, a poquito que uno analiza, encuentra rápidamente la vinculación con lo que tiene que ver con una discusión más internacional. Por eso nos parecía hasta didáctico, más allá de la necesidad política, didáctico para nuestros compañeros que esté esta oportunidad de que disertantes de tanto nivel como los que vinieron, bueno, pudieran tener un contacto directo con toda la militancia y la dirigencia social, sindical y política santafesina. Claro, yo lo que noto es que acá en Santa Fe se da esto, ¿no? De que CTA llama a CGT, FESTRAN, SADOP, AMSAFE, etcétera, y todos están unidos, bueno, inclusive constituyeron el movimiento obrero santafesino. Acá tenemos juntos los que en Buenos Aires han peleado, digamos. Claro, ¿no? sí, básicamente eso. Sí, incluque o la CGT corriente, que no habla con nadie. No sé. La CGT y la corriente federal son una sola cosa, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, que en otros lugares es imposible que estén juntas. Acá la verdad es cotidiano el trabajo. Hoy mismo estuvimos apoyando las distintas centrales, este verdurazo que hicieron la Unión de Trabajadores de la Tierra con la CETEP, con Evita. Así que creo que es el camino a recorrer, digamos, la cosa está realmente compleja y hay que deponer cualquier tipo de actitud mezquina y contribuir a un proceso de unidad de todos los sectores que estamos peleando para poder dar disputa de mayor nivel, ¿no? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo internacional, que es el motivo de esta nota, retomar el protagonismo de los movimientos sociales, del sindicalismo, de las organizaciones libres del pueblo en el debate de la integración regional. Claro. Nosotros, esto es una tradición, creo que más fuertemente en nuestra región a partir de lo que fue la Cumbre de las Américas en Mar del Plata del 2005. Allí fue un punto de inflexión histórico, ¿no? Creo que, claro, que estuvo Evo Morales y se hizo también muy conocida porque fue un tren desde Buenos Aires hasta Mar del Plata donde iba Maradona. Pero bueno, se llenó un estadio y los estados, fundamentalmente
Venezuela, Argentina, Brasil, también Uruguay, Bolivia, por supuesto. No, Bolivia, Evo todavía no era presidente. Claro, en 2006 hace claro, exactamente. Entonces, pero también estuvo presente Evo Morales, no siendo presidente, sino siendo candidato del movimiento al socialismo. Fomentaban que a la par de las discusiones y las negociaciones que había que sostener, también con el imperio, ¿no? Porque en ese entonces estaba Bush, había que poner la sociedad a debatir los mismos temas. Claro. Y se generaba desde el Estado una oportunidad para que la sociedad debata ampliamente, de una manera organizada, pero con mucha amplitud, los mismos temas, y bueno, que eso provoque síntesis lo mejor posible, ¿no? Lo más equilibrada posible. Ese proceso que tuvo una década de funcionamiento hasta que llega Macri y Bolsonaro a las primeras magistraturas. Lo de Bolsonaro es como que, bueno, Macri encontró el socio ideal. Exactamente. Y Paraguay se acomodó también a esa lógica. Sí. Uruguay tiene otra actitud y Bolivia, por supuesto. Y Uruguay está en un proceso electoral ahora. Sí, muy complicado, pero tiene otra actitud de interesarle lo que piensa. El Estado uruguayo no niega la participación popular de ninguna manera. Su gobierno la promueve en todo lo que puede, pero bueno. No quiero ofender a nadie, pero es un socio menor del Mercosur frente a la escala económica de Brasil, un imperio, digamos, continental, y de la Argentina, digamos, o sea que no tiene escala económica y política como para... Puede bloquear, pero no puede tomar la iniciativa, eso sí. Claro. Entonces, bueno, lo que venimos a hacer nosotros es dar continuidad a algo que se discontinuó, que el 2005 inició fuertemente, que tuvo una década de recorrido y que se discontinuó y que nosotros sentimos que no va a terminar así como está ahora, ¿no? Aspiramos a que un cambio de signo político en los principales estados de la región permitan retomar esta idea de integración de los pueblos, no solo integración de las corporaciones económicas, donde obviamente se mire, se tenga una perspectiva de lo que son los vínculos económicos que favorecen a corporaciones locales, regionales y multinacionales, pero que no lo hacen en detrimento de el beneficio que recibimos los pueblos de esa integración, que es lo que se está intentando ahora, ¿no? Lo que claramente se está intentando ahora es, a pesar de que se destruye el mercado interno, las corporaciones quieren sostener su tasa de ganancia. Entonces, digamos, ¿cómo lo sostienen? Y con reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, impidiendo que el Estado se haga recursos para garantizar derechos, impidiendo que los trabajadores captemos una parte de lo que tiene que ver del beneficio de estas negociaciones, y como los mercados se caen, como los mercados tienen menor capacidad de consumo, la compensación va a ser, bueno, tributemos menos, precaricemos el empleo, contratemos por dos monedas, bueno, todas estas recetas neoliberales que ya conocemos y que por esa causa estamos afuera de la cumbre de presidentes convocada en la Estación Belgrano. Pero bueno, de todas maneras, marcamos una presencia porque no estamos en el 1800, en el 1700, que si estás afuera del palacio no hablas. Se equivocan, ¿no? Estamos hablando y no pueden tapar la voz, la mirada de los trabajadores de todos estos temas. Claro. Tocaste el tema de la reforma laboral y te pregunto si no crees que acaso algunas perillas de lo que el gobierno en algún momento quiso hacer como un paquete entero de reforma laboral no se fueron haciendo en estos años. Sí, pienso la ley de ART, por ejemplo. Bueno, el mejor ejemplo de ir por todo y traerme algo es el tema de la reforma previsional. Ellos venían por el tema de la reprivatización del sistema, sobre todo de la crema del sistema, de los niveles salariales de mayores ingresos, y volver al sistema FJP. No pudieron, la resistencia popular fue evidente, la memoria del pueblo en torno a lo que eran las FJP también jugó su parte, y las organizaciones que pudimos articular en aquel, si no me equivoco, fue 17 y 19 de diciembre de 2017, o por ahí, primera, segunda semana de diciembre del 2017, permitió que el proyecto sea el de mínima. ¿Cuál fue el de mínima?
bueno, rompamos la movilidad. Si rompemos el sistema de movilidad, la gente en 2 años nos va a pedir volvamos al FJP porque la movilidad es una basura. Porque, y bueno, fue lo que hicieron. Bueno, eso no era lo que decían. Prepararon el camino. Ellos decían que el jubilado iba a ganar más. No, bueno, está claro. Eso los jubilados lo pueden responder. Sí. Están ganando menos, cada vez pierden más relación entre el activo y el jubilado, y el único camino va a ser entrar en el circuito de tribunal, en el circuito jurídico, para reclamar, digamos, por esa vía el derecho que les asiste. Ese fue el mejor ejemplo. Digamos, vinieron por el sistema completo, pero no llegaron, no pudieron, no tuvieron la correlación de fuerza suficiente, entonces generaron las condiciones para que al final de un gobierno o un nuevo gobierno lo garantice. Por eso hay que estar muy atento. En el sistema previsional, en el sistema de leyes laborales, iban por la ley de contrato de trabajo del año 74, no llegaron, no pudieron, introdujeron muchísimas cláusulas, destruyeron el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ya no tiene una función como debiera, digamos, no asiste, digamos, de árbitro en las relaciones laborales, y obviamente apuntaron al sistema de riesgos de trabajo y están pidiendo adhesiones al sistema de riesgo de trabajo para que algo que hoy tiene media sanción acá en la legislatura provincial. Y que y que bueno, estamos preparándonos también con el movimiento obrero santafesino para confrontar, dar una pelea en función de que la Cámara de Diputados no pueda tratar no pueda convertir en ley esa ley de adhesión, una ley de adhesión que realmente va a traer, es muy sencillo, ¿no? Bajan el costo de las pólizas sobre la base de no garantizarle el derecho a la justicia a los trabajadores. O sea, la comisión médica, ir a la justicia, antes tenés que pasar por la comisión médica. Perjudica a Andrés Batistela, que espero que no suceda, se le cayó una lámpara encima, entonces bueno, vos tenés que ir a una comisión médica que va a fallar, va a resolver sobre tu caso y te limita el acceso a la justicia. Entonces, como ya saben que este mecanismo es tramposo para Andrés Batistela, dicen, no, esperen, ya sabemos que Andrés Batistela va a perder, porque el mecanismo es un mecanismo que lo va a perjudicar. ¿Qué hacemos entonces? La póliza va a ser más barata. Entonces, ¿cómo bajamos las pólizas? Sobre las bases de perjudicar. Es así de sencillo, ¿no? ¿Por qué bajan las pólizas? ¿Por qué las compañías de seguro, donde se adhirió Ahora, dicho así, me pregunto por qué PJ, Frente Progresista, lo votaron en Cámara de Senadores? Bueno, habrá intereses empresariales que primaron sobre los intereses de los trabajadores. No tengo ninguna duda. Todos sabemos que los empresarios son grandes financistas de las campañas políticas. Y bueno, por eso creo que hay que poner blanco sobre negro en esto. No hay otra cuestión. No se va a generar más empleo por esto. Eso es falso. De ninguna manera. Lo que se va a generar es más riesgo de trabajo, porque la vida vale menos, la salud vale menos. Si yo tengo que hacer las cosas bien en determinado puesto de trabajo para que no haya accidente, no tengo necesidad de hacerlo. Total, me sale más barato pagar del daño que evitarlo, ¿no? La justicia lo que hacía era, obviamente, poner en un valor mucho más claro, mucho más ajustado lo que era la negligencia, el no haber podido, no haber sabido, no haber querido evitar el daño al trabajador o a la trabajadora. Para eso está la justicia laboral. Negándote el acceso a la justicia laboral, todos sabemos que las comisiones médicas que van a ser financiadas por las RT nunca van a perjudicar a la RT. Claro. José, me voy al plano del escenario de elecciones nacionales, de las elecciones presidenciales. ¿Hay un apoyo decidido de todo lo que es el movimiento obrero santafesino a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina? Nosotros no estamos, en realidad hay un rechazo a la continuidad del gobierno de Mauricio El no a Macri está claro. Eso está claro. Sí. Y después hay matices, obviamente. Hay una inmensa mayoría, entre las que yo me cuento, que entendemos que hay una sola alternativa con la potencialidad, que no es perfecta, no la elegimos porque sea perfecta, la elegimos porque es la única alternativa para que no continúen en el gobierno una corriente política con una decisión tan fuerte de seguir profundizando las políticas neoliberales en Argentina. Que va a ser un gobierno en disputa, seguramente el de los Fernández, si llega a la primera magistratura, seguramente, que no vamos a estar de acuerdo en todo, seguramente, pero hoy sentimos que es la única alternativa, la única barrera de contención para que no haya 4 años más
de Macri en la Argentina con la saga de daños que le han hecho al pueblo, a la República Argentina, a las finanzas públicas, a los trabajadores y trabajadoras jubilados y a todos los trabajadores en actividad y a la juventud y a la niñez y a los sectores populares. O sea, para detener eso hay que tener una alternativa política. Esa alternativa política ya pasó el momento de armarlas. Sí, lo más potente que está sobre la mesa electoral, sobre el menú de opciones, es obviamente la fórmula Fernández-Fernández y claramente una inmensa mayoría, una clara mayoría de los sectores que integramos el movimiento obrero santafesino creemos que hay que trabajar en función de esa opción. Claro, pero los une el no a Macri, digo, porque Obviamente, pienso también en un balotaje. Ahí no hay fisuras, ahí no hay fisuras, no hay reunión del movimiento obrero santafesino donde se haya puesto en discusión esto y no hay un solo sector que no haya sentido que este proceso lo ha perjudicado, cuando en otro momento sí los había. ¿Y las bases? ¿Las bases? Bueno, ahí es distinto. En 2015, ahí es distinto. En 2015 mucho laburante por votó supuesto, a Macri. sí, claro. Es que hubo promesas. Hubo promesas. En mi sector, la promesa de no pagar el impuesto a las ganancias, nosotros estamos muy castigados. Hoy una docente que trabaja en jornada completa, en la ruralidad, en la mitad del campo, que rompe un auto para ir a trabajar, ¿no? Rompe todos los días un auto para ir a trabajar porque las rutas están destrozadas. Margarita, Garabato, bueno, en San Cristóbal, Vera, quiero decir, localidades que departamentos que la gente conoce un poco más, Obligado, La Cuña Boscosa, ahí hay escuela jornada completa. Los compañeros van y vuelven con su auto, a lo largo de un año lo destruyen. El director de escuela obviamente cobra más por eso es lo que llamamos zona desfavorable, y un director que es personal único cobra más por ser personal único y por ser director de una escuela de cuarta categoría. Ese compañero paga impuestos a las ganancias, es una locura. Es una locura, porque lo que le están pagando un poco más por el costo laboral que tiene, no le están pagando un salario alto, le están pagando un salario bajo, pero con mucho costo laboral. Se lo compensan, pero después se lo come el impuesto a la ganancia. Entonces, vos vas a que ese laburante en 2015 dijo, bueno, no tengo la menor duda. Me van a sacar ganancias. Además, lo sé que fue así. Sé que fue así, que algunos compañeros creyeron en la promesa del impuesto a la ganancia, por ejemplo, en el sector docente. Y bueno, y también había 12 años de gobierno un desgaste lógico. Como se me ocurre que en cualquier actividad una persona 12 años en el mismo lugar sufre un desgaste y debería ir pensando recambiar. Que vengan otras personas, nadie es imprescindible, nadie es eterno, entonces, que es un gran debate hasta en las organizaciones. O sea, de ninguna manera se tiene que enojar nadie por eso. Lamentablemente lo que lo sustituyó no fue un recambio de personas, sino fue un recambio de políticas y un cambio de orientación de las políticas que, bueno, tenemos los resultados que tenemos. El endeudamiento argentino es pavoroso, digamos, ¿no? Y aún con ese endeudamiento hay caída del nivel de actividad de 2 años consecutivos. Sí, Argentina, a pesar de... Es insólito esto, ¿no? Logró lo que no logró ningún gobierno. Macri lo hizo, se podría decir, porque la Argentina es un país bastante extraño en eso, tiene recursos naturales, o sea, extractivismo, minería, biomasa, soja, digamos, ¿no? Tiene campo, mucho, y tiene industria, y tiene servicios, y tiene un Estado fuerte. Es muy difícil que todo ande mal. Porque cuando andaba mal, vamos a decir genéricamente la palabra campo, andaba bien la industria. Y cuando andaba bien la industria, podía andar mal el campo. Entonces era la contradicción, la puja de intereses sectoriales histórica en la Argentina. Un modelo de desarrollo más industrial, un modelo de desarrollo más agroexportador. Bien, nunca anduvieron los dos mal. Andan todos mal. Claro. Andan todos mal. Y encima fuga de capital, y encima endeudamiento, y encima desocupación, y encima pobreza. Bueno, Macri lo hizo. El único elemento que está teniendo a favor de su campaña es el odio, ¿no? Es volver a instalar en la sociedad no la discusión de los datos duros de la realidad, el voto heladera, como se dice, sino volver al voto odio diciendo el otro es peor. Entonces, como el otro es peor, yo me puedo dar el gusto de hacer cualquier tipo de cosas. Tengo que lograr, digamos, denostar todo lo que hizo en términos personales, muchas veces no en términos políticos, la oposición, para justificar la perversidad de la acción que están llevando adelante un presidente de la nación que debería representarnos a todos y a todas, y en realidad representa los intereses corporativos de un pequeño sector y, lamentablemente hay que decirlo, también los intereses transnacionales de las grandes potencias. Claro, te hago esta última cortita. Entonces, ¿qué va a pasar para vos en octubre?
No, yo creo que se está haciendo un trabajo que pone adentro del proyecto político del Frente de Todos sectores que estaban afuera. Y ¿alcanza? Bueno, se verá. Creo que es lo que hay que hacer. Es secundarizar las contradicciones secundarias y poner en el centro del debate la contradicción fundamental, que es volver a generar en el país un modelo económico, político y social que incluya, sabiendo que esto no se resuelve del día de la mañana a la noche, que tenemos una deuda gigantesca, que nos van a condicionar, pero hacer todos los esfuerzos posibles para que la mayor cantidad de áreas puedan incluir trabajadores y trabajadoras, y de esa manera, por vía de generación del empleo, mejorar los niveles de actividad, mejorar los niveles de mejorar el Producto Bruto y mejorar la distribución. Ese es me parece la médula del debate, y no es la discusión de las carteras, claro, la soberbia de uno, las actitudes personales de otro, no. La médula del debate, cuál es el modelo económico, social y político, y también las discusiones en términos internacionales. Si queremos, por eso creo que lo de la cumbre es muy importante, si queremos estos tratados de libre comercio que solo favorecen a las corporaciones, deslocalizando empresas contaminantes en nuestra región y no siendo productores de materia prima para ellos, y ellos concentrando la industria que más ciencia y tecnología desarrolla, o teniendo un modelo de desarrollo autónomo, más integral, más fortalecido desde la región, digamos, consolidando los vínculos en un mundo mucho más multipolar. Esta es digamos, el verdadero debate que hay que dar. Creo que el Frente de Todos ha logrado poner sobre la mesa las discusiones centrales, y en torno a eso deponer hasta inclusive peleas muy duras, claro, como las tuvo en su momento, bueno, Alberto Fernández con Cristina Fernández, o el candidato Massa, digamos, sí, que fue muy duro, digamos, con el gobierno con los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que hoy entendieron que la situación los obliga, es un imperativo ético, consolidar una alternativa que nos saque del alineamiento automático con Estados Unidos y de las políticas neoliberales tan dañinas, ¿no?, para nuestra economía y la vida de nuestra gente. Claro. Gracias por venir, José. No, gracias a ustedes. José Testoni es el secretario general de la CTA aquí en la provincia de Santa Fe.